Ok. Sí, todavía está para medianoche las tareas recientes, pero vamos a hacer un poquito de prórroga. Eh, Estamos un poquito contratiempo, entonces hoy vamos a ver lo que es las demás lecciones, va. Eh, lo voy a hacer, lección 4 lo voy a resumir, puesto que son cosas que usted ya maneja, muchachos. Ok, que hemos visto en clase. Entonces ya la introducción a Eclipse es, como hemos hablado, una idea. Entonces vamos a hablar lo que es un poquito qué es una idea, cómo funciona. Entonces la introducción a Eclipse o NetBeans tienen la misma función, ¿no? Vamos a poder identificar componentes de Eclipse porque según el programa vamos a usar Eclipse, pero yo soy de las personas que eh, de que prefiero que usen la idea que ustedes crean conveniente, ¿va? Entonces vamos a ver cómo se modifica un programa, todo eso, pero no vamos a hacer un ejercicio de eso. Entonces, nosotros vamos a aprender los siguientes temas, cómo modificar programas para ejecutar el libre de errores, modificación, eh, permítame, entonces, ahí disculpen. Entonces, como iba diciendo, más que todo vamos a ir viendo cómo administrar las funciones, cosas que ya manejamos, entonces por eso no vamos a complicarnos mucho en esto. No nos vamos a complicar mucho en lo que es la interfaz, solo vamos a ver qué son paquetes, qué son eso, ¿va? Entonces un paquete en Java es un mecanismo para organizar las clases en Java de espacios, nombres, contenedores. Esto sirve no solo para Eclipse, sino también para NetBeans. Eh, Nosotros podemos ponerle cualquier nombre al paquete que nosotros queramos, que sea conveniente, pero hay una cosa que se llama camel case, que usted pone las letras, empieza con una minúscula y después la otra palabra en mayúscula, pero igual, eso es como les digo, eso es el debido nombre que ustedes le pongan. Que es una clase en Java es una construcción utilizada de diseño para crear un objeto, ¿ok? Una clase es un objeto y que también puede ser la construcción para crear otros objetos, ¿ok? Toda clase que nosotros hagamos es un objeto y en ese objeto se pueden crear más objetos y ya lo hemos visto en clase, ¿ok? Tenemos lo del método principal, que sabemos que el método principal es donde se la denominada dicha clase o clase controladora. La clase controladora es la que nosotros utilizamos para poder ejecutar el programa. Si no tenemos una clase controladora, pues ustedes no pueden crear, no pueden ejecutar programas o ejecutar alguno, ¿ok? Y ahí pone un ejercicio de conversión de galones a litros que no lo vamos a ver porque ustedes ya saben programar. Es súper sencillito, ¿ok? Solo estoy resumiendo un poquito lo que ustedes ya manejan para no complicarnos toda la existencia. Entonces vienen lo que son clases y controladores. Eh, Vamos a entonces vamos a ver lo de las clases y controladores, ¿va? En esto más que todo el formato general en Java, cómo diferenciar una clase normal de una clase controladora y dice acceder a mínimo 2 API de la clase. Entonces ya nosotros ya podemos acceder a lo que son librerías eh, dentro de Java, que era como acceder a lo que es el método MAT y lo que es también a lo que el escáner, como crear un objeto y un controlador. Y ya en eso hemos estado trabajando lo que es crear un objeto, ¿va? Y entonces la API de Java es una librería de paquetes y clases de objetos que ya están escritos y se encuentran disponibles para usarlos en los programas. Entonces la API de Java tiene lo que son los diferentes paquetes que contienen, las clases que pueden almacenar y cómo funciona cada clase. Cosa que vamos viendo durante el transcurso de los niveles, ¿va? De Java que están inscritos. Eh, Como les digo, aquí yo lo vengo a resumir lo que nosotros ya manejamos. Entonces, entre las clases tenemos lo que es la clase string, que tenemos lo del char add, length y su string,
que son métodos con respecto a los objetos de tipo string. Un string es un tipo objeto, entonces es una clase común. No nos vamos a enfocar mucho en esto porque ya lo manejamos. Entonces vienen lo que son las palabras claves en Java, ¿ok? Porque hay términos clave, palabras claves como paquete, de importar, palabras claves de clase, todo eso, y constructores y métodos, lo que nosotros ya hemos visto en clase. Pero hay una función que son palabras claves en Java. Las palabras claves en Java son una palabra función especial que se creó en el lenguaje y que no se puede usar como nombre de clase o método, a excepción de los constructores, que tienen su detallito ahí. Entonces, una, siempre las clases de objeto o las palabras claves, si usted pone, por ejemplo, quiero poner package, como una variable, no se lo van a permitir como tal, o que quiera poner main, algo. Entonces son palabras ya reservadas, por decirlo así, con la funcionalidad de que no las toquen, no las utilicen para tal, porque el Java ya lo interpreta para funciones de la misma, tiene sus funciones cada palabra. ¿Ok? Entonces aquí solo está explicando la ruta de, de la clase, del paquete que ustedes crearon. Pero son cosas que ya manejamos, como les había dicho, solo estoy pasándolo así por encimita cómo va la estructura, donde están las declaraciones, los campos, los constructores, métodos, todo esto, y los modificadores de acceso como tal. Entonces aquí ya se creó una clase normal, ¿va? Con las propiedades que tiene, sus constructor y los métodos que utiliza dicho constructor, que es lo que hemos estado viendo en clase la semana pasada. Entonces aquí ya vienen las convenciones para lo que es crear una clase normal, pero son cosas que ustedes ya lo van haciendo, ya el método constructor ya lo había explicado. Es único en Java porque el método constructor crea una instancia de la clase y los constructores siempre tienen el mismo nombre de la clase y no declaran un tipo de retorno. Los métodos constructores pueden declarar más de un constructor en una clase y no debe declarar un constructor. De hecho, Java le brindará el constructor predeterminado en blanco para que usted, si declara uno o más constructores, Java no le brindará un constructor predeterminado, y lo que estábamos viendo. Entonces, si crea un constructor sin parámetro, puede dejar contenido del constructor en blanco. A este se le denomina constructor predeterminado y es lo mismo que un constructor previsto por Java. Si no lo declara, este constructor inicializa las variables numéricas de los clases 0 y las variables de objeto de tipo string nulo. ¿Ok? O sea que usted pone un nombre, ese lo va a dejar nulo. Si usted pone una edad, lo va a dejar con 0, porque es dependiendo el tipo de datos que usted ingresa. Si es de tipo string, nulo, y de tipo entero, 0. Y si es double, en 0.0. ¿Ok? Entonces, si creo un constructor sin parámetros, los parámetros son los que tienen que estar dentro de los paréntesis. Puede inicializar también variables entre los corchetes, ¿va? Se denomina también constructor predeterminado. Este constructor inicializa las variables numéricas en 0 y las variables de objeto de tipo nulo, y los resultados iguales a las diapositivas anteriores, pero los valores son más evidentes. ¿Ok? Están los constructores con parámetros. Si creo un constructor con parámetro, el paréntesis no debe estar vacío. Y para inicializar también las variables entre los corchetes, entre las llaves, perdón, este constructor se inicializa las variables de clase con valores que envíen desde la clase controladora a la principal. Y este es como el que estábamos viendo en clases anteriores. Te crea su constructor y lo que ingresa dentro del constructor son los tipos de variables, ¿va? Esas variables hacen referencia a las propiedades de la clase. Y como va, que usted crea un constructor para obtener para poder crear un estudiante y tener aquí un obtenedor, ¿va?, de la información del ID del estudiante. Ya viene lo que es el método principal. Sirve para ejecutar toda sentencia en Java, por lo que se define como el método main, como una clase controladora. El método main o principal se determina automáticamente cuando se establece el nombre de la clase como tal
y recuerda el nombre del archivo debe ser el mismo de la clase. ¿Ok? Una clase controladora lo que hace es, vamos a ir viendo un poquito más adelante, es crear, mucho controlar las funciones de dicho programa. ¿Okay? Eso es lo que hace la clase controladora, o mandar, no solo controlar las funciones de dicho programa, sino también mandar a llamar otras clases, hacer XY funciones. Tienen un montón de funciones. A la larga, como les había dicho, si usted no tiene un método main, a pesar de que usted ha creado un programa código en una clase, en otra, no se van a ejecutar por sí mismas mientras no tengan la clase controladora. ¿Ok? Después les empiezan a explicar lo que es los métodos de retorno y los getter y los setter, también los asignadores. Cosa que ya vimos en clase, por eso lo voy resumiendo. Ok, aquí ya está el método string, de que usted puede concatenar un string de un objeto, porque los strings son de tipo de dato objeto, pero de texto. Y puede agregar métodos para lo que es a los strings, por ejemplo, y get equal y todo eso. Pero como les digo, aquí está. Vamos a ver este ejemplo para ir entendiendo un poquito. Los métodos de string que tenemos puede ser para lo que es concatenar, puede ser para lo que es sustraer y todos, pero en este caso solo están dando un ejemplo del método principal, cómo funciona, ya con una instancia, que esto ya lo hemos hecho en clase. Pero a la larga es que en el programa, esto que están dando de los objetos y clases controladoras, que para hacerles un resumen, mejor dicho, hay diferentes, todo programa en Java se hace en base a objeto. Usted crea una clase, esa clase es un objeto. Los métodos de string son un objeto. Los métodos que creen son objetos. Las instancias que creen son objetos. Todo lo que está haciendo usted es un objeto. Que cada objeto tiene su función y cada objeto hace XY cosas. ¿Ok? Entonces, así se le llama la programación orientada a objetos. Que si yo mando a llamar un método, que es una clase y una clase es un objeto, estoy usando ese objeto para hacer realizar una función Y o X. ¿Ok? Los controladores son los que manejan el programa, cómo se debe ejecutar, que sería el método main. ¿Ok? Yo sé que ahorita voy a una poquito a la carrera, pero son cosas que ya hemos hecho, muchachos, ya hemos programado. Por eso les digo, no me enfoco mucho en estos temas, porque como yo les enseño desde el principio, ustedes, aunque no entiendan tanto la teoría, ya lo saben hacer en la práctica. No obstante, si ustedes tienen duda de algún tema por respecto a lo que estamos leyendo aquí por encimita, pueden decirme, Inge, ¿puedes repetirlo o puede explicar esto bien? Porque no sé cómo funciona bien clara cosa, ustedes me pueden interrumpir. Entonces tenemos tipos de datos de operadores y vamos de un solo a los tipos de datos. Entonces tenemos los tipos de datos primitivos, tenemos lo que son los booleanos, los bytes, los char y los char. Recordemos que los booleanos toman ejemplos de true o false. Los bytes agarran números de entre menos 128 a 127. Los tipos char agarran lo que son, almacenan caracteres de Unicode, o mejor dicho, de un solo carácter. Y un char es como un int más chiquito. Estos agarran valores entre menos 32.768 a 32.767. Son los datos que pueden, de enteros, que ustedes pueden almacenar. ¿Ok? Tenemos los de tipo entero, que almacenan datos enteros desde 2 billones, no sé cuánto, hasta 2 billones tanto. Negativo, 2 billones. ¿No? Y un long es más grande que este, pero siempre almacena enteros. Ya vienen los flotantes, que usted almacena números como 3.14, 0 tanto. Y vienen los double. Números negativos de decimales exponenciales, porque estos son números exponenciales los que hablan en el tamaño de almacenamiento, que
de los datos byte, de los datos double y float que almacenan. Ocupan gran espacio en la memoria. Ok. Entonces, proponen aquí como exponencial de 10 a menos 130, a menos 324 y así va. En el caso del float y el double, si usted usa float, usted cada vez de un decimal, por ejemplo 3.145, tiene que ir una F al final. Ok, porque necesita saber el programa que este tipo de datos es flotante. Si usted no pone una F al final, no lo va a reconocer como flotante y le va a tirar error en el float. Por eso es que se usa más que todo el double, porque el double no necesita ponerle una letra para determinar que este es un número flotante, o un decimal mejor dicho. Entonces por eso yo les digo, los datos más utilizados para los que son enteros es el int, y para lo que es el double, para lo que es decimal es el double. Son los más recomendados, ¿ok? Este int y el double. Viene lo que es la asignación de variables, que ustedes ya saben cómo declarar y asignar variables. Tenemos ejemplos de conversión, pero esos los ejemplos de conversión no los usamos mucho de byte. Explicar lo que son los operadores de asignación, que ustedes ya saben que si usted le asigna un valor es porque le está dando valor a una variable. Recordemos que una variable es un espacio en la memoria donde va a guardar un XY valor, puede ser un número entero, string o booleano, ¿va? Entonces, por ejemplo, que aquí tengo x que es 4, entonces 4 es el valor que está guardado en x, en y está guardado el valor en 5 y así sucesivamente. Entonces siempre uno va a hacer la evaluación en base a esos valores que tenemos. Hay más valores de asignación. Entonces, por ejemplo, aquí ya está haciendo el total, que sería x más y por z menos x. Entonces ya sabemos que lo que está por el orden de agrupamiento se hace primero lo que está en paréntesis, después la multiplicación o división y por último la suma y la resta, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, z menos x, ¿cuánto es z menos x? 10 menos 4 sería 6, 6 por y, que es 5, sería 30, 30 menos más x sería 34. Y así va. Y aquí me da el valor de 34. ¿Ok? También hay se pueden hacer truncamientos, que es lo que estábamos hablando cuando estábamos hablando del método random, que todavía lo vamos a ir viendo más adelante. Nosotros podemos truncar un valor. El truncamiento es un concepto de redondeo del número hacia abajo, hasta el número más cercano al menor que el valor. Por ejemplo, si se trunca el 7.8, producirá un resultado de 7. Yo el truncamiento como concepto lo digo que el truncamiento lo que hace es dejar el valor entero y omitir los decimales, sin redondeo. O sea, puede ser que tenga 7.90 y algo, 99, 99, 99, pero igual siempre lo va a dejar con el número de entero. Lo que hace el truncamiento es eliminar los datos de decimales, lo del punto en adelante, ¿va? Entonces ya viene el truncamiento normal, con el cociente divisor dividiendo y resta, y son ejemplos, ¿va? El 16 entre 3 me da 5 si hago una división de enteros, porque 3 por 5, 15, ¿ok? Y lo que hace el truncamiento es lo siguiente, porque me da 5 puntos y algo, ¿va? ¿Ok? Entonces lo que agarra es el cociente, la verdad, a la larga. Entonces, ya la división de enteros siempre va a generar un truncamiento, al menos que nosotros comitamos los valores a doble. Yo por eso cuando ustedes hagan divisiones, lo que sería lo más apropiado es convertir todas las variables en el tipo de dato, ¿ok? Al que se va a hacer. Recordemos que la división siempre va a generar un tipo de dato decimal. Quedámonos que se va a quedar un tipo de dato decimal. Si en su programa solo ocupan el cociente o el entero para realizar una operación, pues hagan la división como entero. Pero hay tipos de conversiones. Entonces viene lo que es la conversión de tipo y cómo funciona, ¿ok? Porque podemos convertir tipos de datos, ¿va?
Por ejemplo, este numérico, miren que lo que hace aquí, la primera inicial de A la convierte esto que es un char lo convierte a entero, porque aquí está haciendo una conversión. Ustedes pueden hacer conversiones de tipo. Aquí viene lo que es el método random, y si ustedes ven, el tipo de dato es entero, numérico. Entonces lo que está haciendo aquí es que la variable number solo va a almacenar tipos de dato entero. Recordemos que el método más random es un tipo de dato decimal o double. Si yo guardo este dato dentro de este, no me va a tirar error. Por eso pone en el truncamiento la conversión de tipos de datos con entero. Pone entre paréntesis y pone int. Y está diciendo que a este dato lo va a convertir en entero. ¿Ok? Entonces, cuando Java convierte un tipo de dato primitivo más pequeño a un tipo de dato más grande, la conversión es implícita. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? 5 es un dato entero, no es decimal, va. Pero como un entero es más chiquito que un double, este puede ir a acoplarse directamente a lo que es el doble. Es como que yo metiera este tubito acá. Cabe correctamente sin ningún problema. ¿Ok? Sin embargo, cuando nosotros queremos convertir un dato de primitivo más grande, porque doble es más grande que un entero, la conversión de Java debe ser de manera explícita. ¿Ok? Java no convertirá explícitamente un tipo más grande que el otro, sino por la falta de precisión. Porque recordemos que un double siempre es más grande que un entero. Estamos hablando de decimales de potencia, pero un entero es más chiquito que un double. Entonces yo quepo acá, pero bueno, ahí por decirlo así. Pero si yo quiero convertir un double en entero, ¿cómo lo hago? Porque si yo pongo 12.95 a un entero, me tira error. Entonces hace la conversión implícita, que es la del poner eso en entero. Si yo borro este dato, si yo lo cambio a este dato entero, solo me agarraría, con el truncamiento, solo me agarraría el 12. El 95 me lo metiría. Ok, aquí vimos lo de la clase math. Son cosas que hemos visto en clase, ¿va? El, y cómo es el campo en pi, cómo se usa el clase de matpi. Pero ya nosotros ya sabemos usar el matpad. Ok. Hasta ahora, ¿cómo vamos, muchachos? ¿Vamos bien? Vamos bien, ahorita solo estamos viendo un resumen de lo que vamos en clase. Eh, Vamos bien, ¿va? ¿Están? Y Sí, está bien. okidoki. Entonces vamos a lo que es un string. ¿Cómo crear una instancia de string? Recordemos que un string es un objeto, muchachos, no es una variable, es un objeto que guarda una cantidad de caracteres o de char. Eh, Usa los operadores de concatenar, pero a la larga yo quiero que nos enfoquemos en eso de concatenar, ¿ok? Recordamos que un string es un texto, ¿va? Esto se denomina un objeto, es una instancia objeto de string. O sea, crea string, el nombre de la variable y ya. No les pongo mucho la referencia del string cómo funciona, porque van a chivolar. Y explicar que es más que todo que sepan que un string es un objeto que almacena una cantidad de caracteres, ¿verdad? Y, y va a registrarlo. ¿Ok? Usted puede crear dos variables, puede crear dos objetos string, ¿ok? Como nombre, nombre 2 y, y le asigna malla, ¿va? ¿Ok? Si yo asigno malla independientemente sea el nombre 1 o nombre 2, lo mirarán como objetos diferentes. Ahora, si yo hago una referencia de asignación de malla, del nombre 2 al nombre 1, ya estamos haciendo referencia al mismo objeto. ¿Ok? Y eso es lo que estuvimos viendo en el curso pasado. Pero no es algo para estar complicando. O sea, que por eso digo, no explico eso porque siento que es más para confundirlo. Si usted crea, por ejemplo, el nombre 1 y nombre 2, y al nombre 1 le pone Luis, le asigna a Luis, y al nombre 2 le asigna a Luis, los ve como objetos diferentes. Eso es lo que está diciendo. Ahora, si yo digo, nombre 1 es Luis, y al nombre 2 le asigno el mismo nombre que está en el nombre 1,
Ahí ya estoy diciendo otra cosa, estamos haciendo referencia a un mismo objeto llamado Luis. ¿Ok? Porque esto es parte de los objetos. Tenemos métodos de concatenación de string, que es el método más igual, ¿ok? Más o más igual. Y concatenar significa vincular, va, una cadena o una serie con otro tipo de dato de string. ¿Qué es lo que hemos visto en el ¿cómo se llama? En el system out line que nosotros concatenábamos con el más. Porque el system out line lo que hace es convertir todo en tipo texto para mandarlo a imprimir a pantalla. Entonces, para seguir esa línea del texto lo concatenamos con un más. Ok, cada vez que le hacemos un más a eso, se va concatenando al mensaje. Ok. También hay sentencias de escape, que es la que hemos visto, una secuencia de escape que lleva una pleca invertida, ¿va? Y puede ir lo que es pleca n, pleca t, pleca comilla, etcétera, y un sinfín. Entonces tenemos varias sentencias de escape, ¿va? Tenemos lo que es la comilla doble, la de comilla simple, la de barra diagonal inversa o pleca invertida, le digo yo, ¿va? Tenemos la del tabulador, que es pestaña horizontal, que es un tabulador. El pleca n es salto de línea. Pleca d es retroceso, que hace un borradito, ¿va? Pleca r retorno de carro, que pone el texto y después regresa a la posición actual. Y la avance de página, que si vamos a tener un texto largo. Pero los más utilizados son la de pleca t y pleca n. Estas son las más utilizadas. Si usted quiere tabular, usa pleca t y la pleca n para hacer salto de línea. Las demás son como extra. Nosotros podemos comparar un método string con otro, ¿va? Un objeto string con otro. Ok. Entonces, un objeto string lo que hace es comparar el orden lexical, en lo que usa el método compareTo, lo que hace es comparar el orden lexical de dos strings. Devuelve un entero si el string 1, o sea, el texto 1 es menor que el texto 2. O sea, que devuelve las cantidades menores a 0. Estoy diciendo que si pongo como texto Ana, que es el S1, y Pedro como S2, me va a decir la cantidad de letras que son menor, que va a comparar si este texto de acá es menor a este. Si es menor a este, entonces me va a devolver la cantidad de letras que tiene menos. Ana con Pedro, Pedro tiene P, E, D, R, O, tiene 5 letras y Ana tiene 3. Entonces tendría que devolverme la cantidad de datos negativos, ¿va? Tiene menos 2 letras Ana que Pedro. Si comparo, si los dos datos, el string 1 y el string 2 los comparo y tienen la misma cantidad de letras, por ejemplo, Ana y Bob, me va a tirar 0. Y si la cantidad de letras que tenga S1 o S2 va a devolverme entero. Al método equal, que me compara un valor booleano si el texto 1 o el string 1 es igual al texto 2. Esto de acá se usa mucho para cuando ustedes usan un if. ¿Qué quiere decir? Si usted le dice el anterior casi no se usa, el de comparar, pero el método equal es muy utilizado para lo que son los if. ¿Qué quiere decir? Si yo digo, y supongamos que tengamos tenemos un método equal, por ejemplo, si tengo S1, a este se le asigna si, ok, el texto va, si va, y tenemos el CC2, que es no. Entonces supongamos que tengamos un if, va, y decimos, si el string 1, si S1 punto equals, abro paréntesis, es igual a sí, ok, que esto es un texto string, va, que podemos compararlo con otro string, pero ahí vamos viéndolo así. Entonces
me va a hacer lo siguiente. Voy a enviar, por ejemplo, un mensaje diciendo que el texto es igual. ¿Ok? Vamos a poner que el texto es igual. Aquí voy a poner aquí voy a poner el texto es igual. Ok, de lo contrario, else if va. Si el S2 perdón, si de lo contrario, si no es igual, entonces el texto no es igual acá. El texto no es igual. Ok. Entonces vamos a ver. Si yo comparo un string, este S1 es este de acá, ¿va? Que tiene un sí. Si el S1, este de acá, la variable S1, es igual a sí, entonces a este sí de acá, el texto es igual. De lo contrario, el texto no sería igual. ¿Ok? Entonces como aquí sí es igual a este, sí me tiraría este. Pero ¿qué pasaría si yo pongo esto? Este de acá, este objeto de acá, sí no es igual a este objeto de acá, sí. Porque aquí está en mayúscula. Y estos son bien sensibles a las mayúsculas y las minúsculas. Como este es este, aunque se escribe igual, pero tiene diferente forma, no me tiraría el texto es igual, sino el texto es igual, perdón. Y no me tiraría este de aquí, va. ¿Ok? Y yo no puedo solo comparar un texto como tal, si yo puedo comparar hasta otras variables, si S1 es igual a S2. O sea que si este sí de acá es igual a este no de acá. ¿Ok? Entonces así yo estoy comparando tal. Pero esto siempre va a generar, esto de acá es el equal. El equal siempre va a generar un true o false. ¿Ok? No sé si entendieron esa parte. ¿Vamos bien? ¿No tienen preguntas ahí? Oh, ok. Este lo vamos a ir usando. Esto ustedes lo pueden usar cuando ustedes quieren decir que desea continuar, sí o no. Ok, el usuario va a ingresar una palabra y ahí está. Y van a haber métodos, por ejemplo, si el string es igual a sí, sí, or, ustedes pueden poner más, va. Or s1.equal y pone el sí, va. Or s1.equal pone sí en mayúscula. Ahí ya le estamos dando la opcionalidad al programa de que cualquiera que ingrese de estos es válido. ¿Ok? Para que diga que el texto es igual o haga una función como tal. Estamos. Nosotros pudimos ver si else, if y ponemos s2.equals no y así sucesivamente, va, como el de arriba, y estamos dando la opcionalidad al usuario. Va a decir, bueno, no importa si ingresa así de esta manera o no de esta manera, siempre va a generar verdadero y falso. Yo puedo decir, bueno, si no es, si dice el usuario no quiero continuar, bueno, lo saca del programa. Si deseo continuar, si el usuario pone sí, o este sí, o este sí, va a ser válido y va a continuar el programa. ¿Estamos? Siempre va a generar un booleano. Entonces es parte de
en la solución. Entonces tenemos eso que es el método equals para comparar, ¿va? Pero ahora si usted quiere comparar si un texto, este solo genera un booleano, ¿va? Pero si usted quiere comparar un string con otro string, usted tiene que usar dos iguales, ¿va? Ve, no puedo usar dos iguales. Entonces, por ejemplo, dice el método de compare to imprime la cantidad de enteros menores a 0, y el método equals imprime lo que es si un valor es igual al otro. Ok, eso es lo que hace. Y usted ve, es lo mismo que está explicando yo acá. Si usted está viendo si un texto es igual a otro. Ahora, si usted quiere comparar un texto con otro, dice que imprimiría de lo siguiente si usted imprime S1 y S2 al mismo objeto. Java nota que son iguales y hacen lo mismo con la referencia. S5 no apuntaría al mismo objeto. O sea, si yo miro, por ejemplo, el string del S1 y el S2, si yo uso dos iguales, va a decir, ah, estos dos objetos son iguales. Pero si yo quiero comparar el objeto S5 con el S2, por decirlo así, que si son iguales el tipo del mismo objeto, me va a tirar error. Porque aquí me está diciendo la suma de dos objetos. No lo puedes comparar así, como tal. Ok, porque aquí me dice que el string del 5 es S3 más S4. Estoy concatenando el string 3 y 4, que son dos objetos diferentes. Ok, pero yo no puedo hacer pero todavía no se ha hecho no se ha hecho la fórmula del resultado, solo que está ocupando, dice que no puede crear, ¿cómo le digo? No puede generar una igualdad, porque este objeto S3 y S4 pueden cambiar, a diferencia del S1 y el S2 ya son datos ya declarados como tal, que este ya es el valor que tienen establecido. Ok, pero el S3 y el S4 son variables, estamos haciendo referencia a lo que está en la variable. Ok, va a referencia a la variable y esa variable puede cambiar. Entonces, por este caso, en el S1 y en el S5 le va a tirar error, porque va a decir no se puede comparar dos objetos de tipo string. Puede ser que uno cambie o los dos cambien. Entonces, esa es la diferencia. Casi esto de acá no se utiliza mucho, muchachos. Y recordemos que como un cito de igualdad, este booleano de equals to hace lo mismo que este, pero es mejor que use mejor el equal. Si usted va a comparar si un string es igual a otro, use mejor el equal. Ok, porque siempre que usamos un método comparativo siempre genera un booleano. Este es el más recomendado, muchachos. Ese se usa igual es para comparar si un texto de la misma, es el mismo texto, pero en algunos casos le va a tirar error. Entonces siempre usa el método equal para lo que es string si van a comparar un string con otro. Tenemos el método len, que nos va a calcular la cantidad de caracteres que tiene un string. Ok. Y tenemos el método substring, que nos va a sustraer unas palabras o letras de lo que nosotros queremos. Por ejemplo, si nosotros usamos el indexado donde comienza, por ejemplo aquí el S1 substring dice que empieza en 6, entonces yo empiezo a contar incluyendo los espacios. Cuento 1, 2, 3, 4, 5 y después 6 con T va. 1, 2, 3, 4, 5, T, 6 el espacio. Entonces me estoy comiendo esto de aquí y empezaría en la posición 6, que aquí sería apples, ¿verdad? Entonces está sustrayendo desde la letra C en adelante. Si nosotros usamos indexado del inicio al final, nosotros decimos dónde queremos sustraer la segunda string. Dice que el segundo string empezaría en la letra 8 y terminaría en la letra 23. Entonces contamos, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos que ir a la 8, va. Y quedaría en AR. Entonces tenía, bueno, y contaría la 23, que sería esta fruta. Y entonces, ya ahí viene, las manzanas son mi fruta favorita. Es lo que terminaría de imprimir, porque lo que hace su string es que extraer desde una letra del string en adelante. ¿Ok? O hasta un límite que quiera establecer. Es como que yo les diga, tengo Honduras y tenemos un substring de esa palabra.
substring y decimos que en la número 5. Entonces, bueno, empezamos a contar y aquí pongo 1, 2, 3, 4, 5. Entonces de las 5 en adelante, entonces aquí sería Uras, va. Pero si yo le pongo coma, entonces yo estoy indexándolo desde el punto inicial, que podría ser 2, o mejor dicho, desde la 4 y termina 6, 7, 8, ok, y termino en 7, entonces ya me tiraría lo que es dura, ok. Entonces así es como va el substring, va sustrayendo lo que son las letras que usted dice. Si usted le pone solo la de inicio en adelante lo va a tomar. Si usted pone un número aquí inicial y no terminal, entonces empieza desde donde lo quiere sustraer hasta donde usted quiere que termine. Ok, tenemos lo indexado, pero este indexado casi no lo utilizamos, no lo veo tan necesario. Pero el indexado es más que todo es para devolver un valor. En este caso lo usan para los dominios, ¿va? Que usted indexa es para agregar un valor a un texto. Ok, pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. Este casi no se usa mucho. Y bueno, ya tenemos la prueba 4, que ya sería la siguiente tarea. Vamos a ver al drive, que ya les había dicho que había actualizado las tareas de ustedes. ¿Dónde está? Aquí. Voy a modificar un poquito la fecha acá. Ok. Lick, sobre eso, fíjese que ni el Eclipse me funcionó, pero conseguí una computadora prestada no solo para entregar las tareas, y yo entendía que entregar tantas todas, no importa si me baja puntos, igual las voy a entregar todas hoy. Porque sí, tuve problemas con esa computadora, no sé qué pasa. Creo que está mala, la voy a formatear. No la formateé bastante porque después se le pone más lenta. Ok. No, si ahorita solo esas tareas voy a dejar. Ahorita solo quiero que las pruebas vayan terminando. Ok. Ya ejercicios ahorita solo creo que uno de unos arreglos, pero no voy a dejar tarea de eso porque arreglo lo vemos en el siguiente nivel. Ok. Porque ahorita ya estamos por terminar, muchachos. Solo nos queda esta semana y la otra. Y yo quiero que en esta semana terminemos para que ustedes queden libres en la de la semana del 6 en adelante y ustedes hagan sus pruebas tranquilos. Ok. Yo no quiero que se atrasen ahorita. De hecho, yo quiero que se enfoquen más en las pruebas. Si ustedes pueden avanzar en las pruebas, háganlo. Aunque no estén mencionadas en las tareas, pero háganlo. Ustedes pueden hacer las pruebas y exámenes sin ningún problema. Todos están habilitados, todas las pruebas y exámenes están habilitadas desde que inició el curso. Entonces pueden seguir avances. O sea, ¿qué quiero decir? Que si yo dije, bueno, nos quedamos en la sección 4, usted puede seguir en la 5 y en la 6 sin ningún problema. Ustedes vayan avanzando. Yo, como les digo, ahorita estoy haciendo repaso de lo que estamos viendo. Ya saben cómo hacer un escáner y las sentencias condicionales, unas sentencias de control. Ahorita solo estoy dejando pruebas. Ya sabemos, aquí entonces, como les digo, ya modifiqué la fecha, ya el 1 de diciembre, antes de medianoche. Y miren, solo he dejado pruebas, no he dejado ni tarea. Las otras tareas sí ya. Entonces vamos a resumir esto, ok, no se preocupen, todavía hay tiempo. Vamos a ver lo que es el escáner, el uso del if y el else, pero ustedes ya saben. El uso de las sentencias switch. Y esto del operador ternario no me gusta que lo use. Este sí no me gusta que lo use. Más bien este los va a confundir más. Vamos a hacer lo que es
ya sabemos cómo utilizar un escáner, va. Tenemos lo que es el import Java util scanner y cómo se utiliza el escáner. Ya sabemos cómo utiliza el escáner, va. Creamos nuestro escáner, el nombre del escáner que ustedes van a denominar como mi nuevo escáner y ponemos system in para poner lo que es la entrada de escaneo, va. Eso es lo que hace. Recordemos que cada vez que creamos un escáner, dependiendo de la variable que creamos, si es de entero tenemos que hacer next in, si es del double, next double, y si es de string es next, ¿verdad? Entonces aquí es donde ponen, ¿ve? También es el uso del close del escáner, pero casi yo no lo utilizo el close. El close, usted pone el nombre del escáner, por ejemplo, entrada.close, entre paréntesis, está diciéndole al programa que desde aquí termine de utilizar el escáner. Ok, eso es lo que está dando a entender. Si usted termina el escáner ahí se cierra y ya no se vuelve a utilizar. ¿Por qué? Si es necesario cerrar el escáner. Bueno, hay programas que no sé si ha visto que usted ya inscribió los datos, por ejemplo, por decirlo así, usted escribió pero ¿qué sucede? Que ustedes pueden escribir esto, sigue nombrándose esto, así como parpadeando el cursor. Lupa. Estoy ando escribiendo mal. Entonces el escáner queda todavía activo, diciendo que todavía está esperando entrada. Cuando uno cierra el escáner, o que yo le pongo SC al escáner, va, y le ponemos SC.close, lo que hago yo es que esta cosa que está parpadeando aquí deje de parpadear. Se diciéndole al programa que el escáner ya dejó su función como tal y ya no lo necesito. Ok. Ya los operadores relacionales los vamos a tocar porque usted ya lo maneja. Y las sentencias if, else, ya sabemos cómo funciona. Hemos hecho ejercicios de eso, pero no los toco mucho. El que sí voy a tocar yo es la sentencia switch, que este es nuevo. Al igual que el ejemplo del anterior, porque este hice una calculadora básica, ¿va? ¿Se acuerdan? Esto ustedes lo hicieron, ¿va? El switch considera un programa como toma de 2 entradas de entero de un usuario, bla bla bla. Entonces, para brindar soporte a diferentes operadores necesitamos comprobar la entrada que corresponde. Ok. Tenemos un switch acá, okay, que me dice el switch y el input, va. El input es una variable que se está corroborando. Esa variable, dependiendo de lo que usted haya escrito, por ejemplo, si pone un asterisco, aquí hace una multiplicación. Esa multiplicación lo guarda en una variable llamada yawan, algo así, va. Dependiendo de lo que va ingresando el usuario, se va trabajando el switch. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo mi switch, aquí va, olvidémonos de eso. Si yo tengo mi switch acá, supongamos que tengo suma, le asigno 1, resta, le asigno 2, solo para que vayan viendo. Multiplicación, porque no quiero poner lo de 3 y div 4. Y son enteros, va. Y aquí los pongo como enteros, porque el entero es la manera más fácil de aprender. Ya con string un poquito difícil. Ok. Entonces mi switch trabaja como menú. Ok, yo por ejemplo me gusta el switch para menú. Si usted dice, bueno, voy a crear mi switch, y en mi switch voy a evaluar lo siguiente. Ok, suponiendo que va a ingresar el entero. Entonces, y creamos un entero de elección. Ok. Dependiendo de lo que elija entre 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, va a ser su función. Ok. Y bueno. Entonces el usuario ingresa. Entonces veo, bueno, va a ser la elección. Yo como usuario. Abro mi llave y cierro mi llave. Entonces, dependiendo del caso 1, si el caso es igual a 1, entonces X se le asigna 1 más 3.
ok, y después se pone un break, ok. El break significa, ya les voy a explicar para qué sirve el break, ok. Si el caso elige el usuario 2, entonces x es 1 menos 3, va, y después un break. Si el caso es 3, entonces a x, a la madre se me trabó, x se le asigna 1 por 3 y así sucesivamente, ¿va? No lo vamos a... En el caso 4, ¿va? Y aquí me falta un break. Y en el caso que elija 4, x se le asigna 1 entre 3, ok. Y hay un break. Hay una opción default, va, también en este. Y ponemos default. Default. Default y ponemos x igual a 0, ok, se le asigna 0 y ahí termina. Okidoki. Suponiendo, va, entonces suponiendo que yo soy el usuario y yo digo, bueno, lo que voy a corroborar en el switch va a depender de lo que esté en esta variable. Si en este caso, como es tipo entero, va a decir, bueno, todo lo que ingrese de tipo entero va a depender de la elección que suceda de lo que yo escriba. Por ejemplo, si yo escribo, bueno, ingrese la opción que usted quiere. Bueno, yo quiero ingresar, yo puse como número 3. Ah, bueno, se va en el caso 3. Es como un if parecido, va. Entonces, bueno, como dice en el caso 3, bueno, a x le asigno 1 por 3. Ok. Y después sale del switch. Ahora, si yo elegí 1, haría la suma. Y así sucesivamente. Si yo elegí un número 5, por defecto a x me la asigna 0. Ok, si agrego un número que no esté dentro de estas opciones. Estamos. Usted pudo haber hecho un string. Si fuera sido un string, por ejemplo, suma. Usted solo pone aquí, entre comillas, suma. Si el usuario eligió suma, bueno, va a corroborar ese string. Normalmente yo los pongo con números porque es más sencillo. Ok. Más sencillo por número. El usuario solo mete un número y ya hace lo demás. El break, lo que sucede es lo siguiente. El break lo que hace es que cuando ya cumple su función, por ejemplo aquí ya dice suma, ya hizo la suma, ya al salir de la suma se sale del switch. El break es para salir del switch. Si yo no tengo un break, ok, y el usuario eligió suma 1, ¿qué sucede? Bueno, hace mi suma, x se le asigna 1 más 3. ¿Cuánto es 1 más 3? 4, va. Bueno, como no hay un break, el switch sigue y va al segundo caso. Entonces dice, ahora bueno, como aquel era 4, ahora a x le vas a asignar lo que es 1 menos 3. Entonces aquí sería menos 2. Ok, aquí podríamos ver, aquí sería x igual a 4, ¿verdad? Pero aquí vuelve a cambiar. Aquí se vuelve x, se le asigna menos 2. Ok. Ok. Y si no tuviese este break, aquí sería x igual a la asigna 3, va. Entonces, si yo lo que voy a mandar a imprimir sería este valor. ¿Qué quiere decir? Que, porque aquí el break ya sale del switch. ¿Qué quiere decir? Que yo dije, bueno, yo quise una suma y me tira este resultado. No, porque yo sé, yo la verdad quería este resultado de acá, ¿verdad? Pero como no hay un break en los casos, ¿qué sucede? Bueno, después de ejecutar este va al siguiente caso. ¿Ok? Después de ejecutar este, si no hay break, va al último caso. ¿Qué sigue? Bueno, aquí así me dice 1 por 3, 3. Ah, bueno, aquí hay un break. Entonces lo que me va a mandar a imprimir es este. Y no este dato que yo estoy solicitando. Estamos. Por eso es importantísimo usar un break en cada caso.
Este lo uso más que todo para menús, muchachos. Si usted dice tal función tal, usted puede usar métodos dentro de esto. Si usted va a ver una suma, bueno, aquí haga la suma. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Aquí sería, si no me equivoco, x 0.30 y algo por ahí. ¿Alguna pregunta con el switch? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien, muchachos? Ya vamos a ir al receso. Bueno, la verdad, hoy los iba a sacar temprano porque quiero terminar la lección 5 para ya solo y dejarles. Hoy lo saco temprano, mañana no va a haber clases y lo tomaríamos el miércoles, ¿ok? Para que quede claro. ¿Estamos bien? Sí. Entonces solo déjenme terminar la lección 5 y los despacho de un solo, porque yo quiero ir avanzando en los temas. Entonces, el switch trabaja de esa manera. Si usted ingresa un input, miren cómo lo va poniendo. Aquí lo pone con tipo carácter, pero lo pone en comida simple. Si usted va a poner un texto, tiene que estar en doble comida. La idea de esto de la palabra switch es para... tiene tres palabras. Switch significa la variable que va a probar al valor, el caso el que va a comparar, y el default es un valor predeterminado, ¿okay? Que si no ingresa ninguno de los el valor que ingresó en el switch en los casos no concuerda, le va a tirar un valor por defecto, ¿ok? Entonces miramos el ejemplo de acá. Este es un error que normalmente sucede. Por ejemplo, el orden de que usted ingrese es lo de menos. Por ejemplo, si el usuario ingresó, por ejemplo, el número 6, le va a decir que ganó $1000, pero como no hay un break, sigue, va. Usted gana un Samsung Galaxy 3S, gana una laptop, un iPod, un stapler y así un montón de cosas. Entonces, ¿qué sucede? Este break termina acá. O sea que usted si ingresó 6, usted ganó todos estos premios, básicamente. Estamos. Ahora, si yo he puesto buenos, pero yo quiero que el usuario gane una cosa, no todo. Entonces, bueno, tendría que poner en cada caso un break. La sentencia break lo que hacen, pues, los breaks más que todo es verificar el caso. Usted ingresa un número, en este caso 9. Entonces aquí va, no, usted es un freshman, va. Bueno, cuando ya le envía ese mensaje y le da un break, ya este break lo que hace es salirse de la sentencia switch. ¿Ok? Esta palabra break sirve para salir hasta incluso de un ciclo for, un ciclo while y un do while. Pueden usar eso sin ningún problema. Usted solo tiene que poner una condición dentro de eso. Por ejemplo, si usted no sabe un ciclo while, que recordemos que el ciclo while es un ciclo infinito, le digo, bueno, cuando vaya por la vuelta número 50, se sale del ciclo. ¿Ok? Y solo pongo un break. Y eso es todo. Pero pongo la condición, si el contador va en 50, entonces solo pongo break y se sale el ciclo while. Así de sencillo. Estamos. Son cositas de que se van a ir viendo. Yo voy a usar este para hacer un menú, para que ustedes vayan viendo. Es como, ¿se acuerdan que vamos a hacer un juego? ¿Va? Pensé que lo íbamos a hacer, pero ahorita estamos con lo de la política, que mi jefe me dijo que le diera hasta el miércoles. Entonces no sé si lograríamos hacer el juego, pero un jueguito de preguntas y así solo para usar el ciclo while y que vayan viendo. Elige el nivel difícil, qué categoría, y después dependiendo de la categoría se hacen las preguntas. Y después vamos a ir viendo cómo se evalúa el puntaje. ¿Ok? Y eso es como sirve el ciclo while. El operador ternario no me gusta usarlo porque creo que es más fácil con if, pero este es un poquito más abreviado. El operador ternario es lo siguiente. Ustedes logran ver esta partecita de aquí abajo, ¿verdad? Entonces hace lo siguiente.
Dice que a x, miren, para explicar todo esto de aquí, yo lo voy a explicar acá. Dice que a la variable de x se le asigna el valor de c si c se le asigna el valor, perdón, a x se le asigna un valor 6 o 7 dependiendo si c es mayor a 9, ¿ok? Si c es mayor a 9 y esto es verdadero, le asignaría 6 a x. Todo dependiendo de la variable de c. Dice aquí, al valor de x se le asigna lo siguiente. Si c es mayor a 9, si esto es cierto, esta incógnita de aquí me está diciendo si la variable, si esto que está aquí comparativo es cierto, entonces mi valor que va a tener x es de 6. De lo contrario, si c no es mayor a 9, entonces se le asigna 7. ¿Ok? Entonces es como un if implícito. ¿Ok? Este if va aquí, va comparando esto primero. Si esta es una expresión verdadera o falsa, va a dar el valor que esté aquí. Yo esto no lo recomiendo. ¿Ok? Es mejor que haga un if y un else para verificar, porque esto los puede enchivolar a usted. Pero esto es una manera más corta de hacer un if. ¿Ok? Y repito, al entero de x se le asigna dependiendo si c es mayor a 9. Si c es mayor a 9, cumple esos requisitos, se le asigna 6 a x. Si no, 7. Eso es lo que hace. Pero este casi no lo uso. No me gusta usarlo. Y ustedes pueden hacer operador ternario. Miren, por ejemplo, al de acá. ¿Va? Esto de aquí es lo mismo que está aquí arriba. Este es un if normal, ¿va? Y este es el operador ternario. Yo, como les digo, si a ustedes le hace más fácil este, haga este. Pero si usted usa este también, hágalo. Haga el que más le se sienta a gusto. Yo en lo personal prefiero hacer este porque así yo miro el error de un solo. Y ya sé que puedo corregir. Este sí me enchivó un poco. Pero aquí, por ejemplo, si la respuesta del S1, el string 1, es igual al S2, si esto es cierto, o sea que está diciendo que si hello es igual a goodbye, si esto es cierto, va a retornar se le va a asignar a la variable string de answer, se le va a asignar yes. Si esto no es cierto, entonces le pone no. Y aquí me imprimiría no, va. Hello no es lo mismo que goodbye. Entonces me imprimiría no. Y ahí lo hace con string. Y ahí está lo de la sentencia if. Entonces vamos al último tema de la lección 2. Y las sentencias de control, que son los del ciclo while. Esto es un resumen de todo, por eso les digo, es un resumen de todo lo que hemos visto. Entonces, ¿qué es un ciclo? Una sentencia de control es un ciclo, ¿va? Entonces los ciclos, ¿qué es un ciclo? Entonces un ciclo en programación son cosas que nos ayudan a nosotros a repetir, ¿va? Llega un momento en la vida que en un programa van a repetir x, y funciones cantidad de veces. Entonces, ¿por qué son útiles? Suponga que usted, los ciclos, ¿va? O los, como dicen aquí, operadores de control, ¿va? Supongamos que tiene una lista de 10 números y desea obtener la suma de estos números. Entonces usted haría suma, se le asigna el número 1, más número 2, más número 3, hasta el número 10, ¿va? Que es un código largo. Imagínese que llegara a sumar 500 números. Usted tendría que quedar 500 variables para esos 500 números y después crear las 501 para hacer la suma de todos ellos, ¿va? Sería largo. Mientras que un ciclo nos ayuda a resumir todo eso, o sea, nos ayuda a reducir toda esa función, ¿ok? Entonces, el ciclo, los ciclos que tenemos nos ayudan en eso. Entonces, entre tantos ciclos que tenemos el ciclo while, for y el do while. Los que hemos visto, bueno, casi todos hemos visto, es menos el do while. Bueno, sí lo hemos visto el do while, si no me equivoco. Hemos visto, ¿va? Tenemos el ciclo for, que es un ciclo anterior a la prueba. Dice, antes de ejecutar la prueba verificas. No, este es el del ciclo while. Vamos a ver más adelante, porque aquí miro que está mal distribuido. Entonces, está mal distribuido este es del ciclo while, y este es el ciclo posterior a la prueba. Estamos viendo los dos ciclos while. Entonces el ciclo while se ha diseñado para repetirse mientras permanezca la variable verdadera. Mientras exista más de un número para ingresar, o sea que usted, yo el while es que usted no sabe determinadamente cuándo
se va a acabar la cantidad de repeticiones dentro del ciclo. Entonces usted le da al programa, dice, bueno, usted va a salir cuando yo le dé la opción de que quiera salir o no, que hemos estado haciendo. ¿Ok? Si la condición, este siempre resulta infinito, si esa condición nunca se vuelve falsa. Recordemos que para entrar al ciclo while se ocupa una condición verdadera para ingresar. Si esa condición se mantiene verdadera, ese ciclo se vuelve infinito. ¿Ok? Entonces, el ciclo while es un poquito riesgoso para esos casos. Si usted no sabe cómo terminar el ciclo while, recordemos que lo que determina un ciclo while es una variable booleana, sea verdadera o falsa. Usted ponga la condición diciendo, bueno, te vas a salir en la vuelta número 3, solo quiero que repita el ciclo 3 veces, es 3 veces. Bueno, entonces a la variable que se está utilizando en el while como evaluador de booleano se le asigna falso y después ya ahí se sale del programa. Entonces la sintaxis del ciclo while va de esta manera, ¿no? Donde en la primera parte se está haciendo la comparación del tipo booleano. Aquí por ejemplo, si x es mayor a 3, entonces aquí si esto es cierto, entonces se ejecuta tanta línea. O si x es menor a 3, tal cosa, si esto es cierto, se ejecuta lo que está dentro del bloque. Recordemos que son sentencias booleanas las que se están comparando. Vamos a ir viendo el ejemplo de acá. Por ejemplo, aquí se crea una variable para lo de ingresos. Si los ingresos de números han sido de menos 10, son menores a 10, entonces se ejecuta esta sentencia. ¿Ok? Porque input es un contador donde usted ingresa datos. Una variable que ingresa datos, un contador, va. Si ese contador es menor a 10, ahorita que está en 0, claro, es cierto, se va a ir llenando, se ingresa el dato y se va sumando. Porque lo que está haciendo aquí es sumando el número que se está ingresando. Ya sumado el número que está ingresado, el num input, que es mi contador, incrementa. Porque es lo que está haciendo aquí, incrementar. Entonces cuando ya llega a 10, este de aquí 10 es menor a 10, claro que no. Entonces ya como esto no se cumple, se sale del ciclo while y ya por último imprimiría lo que está aquí. La suma de los 10 números es de tanto. ¿Ok? Y si no necesariamente puede usar enteros, puede comparar también string. Si la posición de un número es igual, este programa de aquí es para ver si una palabra es palíndroma, ¿eh? ¿Ok? Este ya es un programa, intenten producir y les va a correr. Este les va a decir si la palabra es palíndroma. Y se lee de la izquierda a derecha igual. Y el ciclo do while es una sentencia de posterior a la prueba, que primero hace una ejecución y espera que dentro del fondo del ciclo while la condición sea verdadera para que vuelva a hacer la misma función una y otra vez. Si no permite el cambio del ciclo, será infinito igual que el ciclo while. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, este de aquí es un do while, entonces aquí va a ser su primer ingreso. ¿Ok? Un do while siempre se va a ejecutar una vez al menos, siempre se va a ejecutar una vez en un ciclo. ¿Ok? Entonces, observemos, aquí ya empieza en el do, empieza a imprimir, ingresa un número, después ingresa el valor, se suma, incrementa el tal y después verifica si el número de ingreso es menor a 10. Como aquí estamos en la posición 0, bueno, aquí 0 y aquí incrementa 1 es menor a 10. Claro que sí, y sigue, va sumando. Cuando ya llega a 10, ahí es donde va a sumar los números y cheque. Pero siempre se va a ejecutar una vez, ¿ok? El do while siempre va a ejecutarse una vez al menos. Y puede haber más, va. Entonces, miren por ejemplo, aquí está ingresando la suma de un número y dice que va a depender si el repeat sea igual a 1. ¿Ok? Entonces dice ingresa un número, después de suma los números. Se ingresa el número que ingresó el usuario para sumarlo. Y le pregunta acá, ¿desea continuar agregando otro número? Ingrese 1 para sí y 2 para no. ¿Ok? Y después ahí donde va el ingreso de la respuesta. Si el usuario ingresó 1, y aquí va a verificar si repeat es igual a 1, entonces se va a volver a ejecutar este ciclo do while.
Ahora, si el usuario ingresó 2, repeat es igual a 1, no, porque aquí repeat es 2, va. Entonces, como es distinto a 1, entonces ya no se ejecuta esta sentencia y me tira la suma de los números. ¿Ok? El ciclo for, a diferencia del ciclo for, el ciclo for lo que hace es hacer una cantidad de repetición determinada. ¿Ok? Entonces, esa cantidad de repetición determinada nos va a ayudar mucho. Y este ciclo for es muy útil, les puedo decir. Creo que se les haría más fácil el ciclo for que el ciclo while, do while. Pero va a depender en algunos casos, ¿va? Pero la mayor parte el ciclo for es el que es más utilizado. ¿Ok? El ciclo for trabaja de la siguiente manera. Usted inicializa un contador. Este de aquí que está in y asigno ceros, este es un contador. Ese contador es menor a la cantidad de veces que va a dar vuelta este ciclo for. Si esto es cierto, cumple la lógica, lo que está aquí en la parte verde del cuerpo. Y cuando termine de cumplir su parte, se incrementa el valor de i. O sea que, por decirlo así, si sumo un número aquí, lo va a sumar. Ya después de haberlo sumado, incrementa lo que es el contador. Entonces este contador deja de ser 0 y se vuelve 1. 1 es menor a la cantidad de veces que tiene que correr. Si es cierto, hacerlo de acá, incrementa, excelente. Ahora, si no es menor a la cantidad de veces que tiene que dar el ciclo, entonces se sale. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos doblar 10 prendas, porque sabemos que vamos a doblar 10 prendas, ya sabemos que va a dar 10 vueltas esto, ¿va? ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, aquí empieza en 0 y después dice 0 es menor que 10. Claro que sí. Entonces aquí uso un método de doblar, ¿va? Ya cuando termine de usar el método de doblar, ya incrementa. Entonces ya deja de ser 0 y se vuelve 1. 1 es menor a 10, claro. Y hace lo mismo 10 veces hasta que termina. Entonces el ciclo for ya es un ciclo que nosotros determinamos cuántas veces queremos acabar. ¿Verdad? En aquel caso usamos un input de 0, ahora aquí ponemos 10. Entonces mira, para i que es a la asigna 0, i es menor a la variable de lo que tiene el input. Y mire, que sería 10. ¿Y es menor a 10? Claro que sí. Entonces aquí se ingresa el dato y ese dato que se ingresa se suma a la variable, sumaba, y después se incrementa el valor de i y verifica si que i, que ahora es 1, es menor a 10, claro que sí, y sigue haciendo. ¿Ok? Entonces dice qué ciclo uso y aquí están las especificaciones. El ciclo while se usa cuando no está seguro de la cantidad de veces que se va a ejecutar un ciclo o si se ejecutará alguna vez. Esta es la opción del ciclo while. El ciclo do while se usa cuando se sabe el código que se debe ejecutar por lo menos alguna vez y posible más veces dependiendo de la condición que se dé. Y el ciclo for se usa cuando necesita hacer un ciclo de determinadas veces, o sea que si usted sabe que se va a sumar un número, que se va a crear 100 instancias o X instancias, pero usted sabe cuántas veces se va a ejecutar, ¿ok? O cuando necesita un aumento de un conjunto de datos o lo que sea, pero esto usted sabe cuántas veces se va a ejecutar. Tenemos lo que es el uso de pausa y continuación, ¿ok? Y ya les había explicado el break, ¿ok? Entonces el break es para salirse de cualquier ciclo, ¿verdad? Por ejemplo, si aquí el número de input dice, va, que es menor a 10, pero dice, suponiendo que usted quiere poner un límite al ciclo for, en este caso ahí pone lo siguiente. Digamos que usted quiere hacer una suma de números, pero el límite de números que tiene que alcanzar la suma de entre todos ellos tiene que ir hasta 999, ¿verdad? Entonces el ciclo se va a salir, ¿ok?
entonces el ciclo va a continuar y si el usuario ingresó 998 y después volvió a ingresar 998 y después ese número y la suma de esos dos es el mismo a este del ingreso y todavía dice, bueno, como todavía es 998 puedo seguir sumando. Ahora, si ingresó 999 y miren lo siguiente, si el ingreso del usuario es igual al stub loop, o sea que si yo ingresé 999 y ese es el mismo al que está acá y todavía estoy en el ciclo 3, por ejemplo, estoy sumando, todavía estoy en la posición 3 de los 10 números que tengo que ingresar, entonces me saca, porque estoy diciéndole al programa, este número es prohibido ingresar a la suma. ¿Ok? Yo puedo agregar 1000, sí, puedo agregar 1000. Pero si yo digo al programa, este número que está aquí, el 999, lo ingresa sea quien sea, ese número es prohibido. Si en el ciclo for está ahí y ingresa ese número, se sale. Ya como verifica que este número es igual a este, me quiera el ciclo for y ya me manda la suma que yo tengo de los números. Ahora, el de continuar es un poquito diferente. Esto casi no se usa, el de continuo casi no se usa. ¿Ok? El continuo lo que hace es que mantiene el código como tal. Por ejemplo, aquí está verificando si el número es divisible a 0. ¿Ok? Aquí lo que está diciendo es que si el número es divisible a 0, divisible a 2, que todo número que sea divisible entre 2 me da igual a 0, ¿qué sucede? Lo va a capear, ¿ok? Porque esta es una suma de números impares. Aquí estoy sumando números impares. ¿Ok? Dependiendo del ingreso, si ese número, digo 4 entre 2 me da 0, bueno, ese número que yo ingresé me lo va a capear. ¿Ok? Entonces no me lo va a agregar en la suma y lo capea y regresa otra vez acá. ¿Ok? Entonces lo que está haciendo. Si ya digo 3 entre 2 me da igual a 1, bueno, ahí sí lo suma. Pero el continuo lo que hace es que se va capeando el valor que usted no quiere agregar. Este casi no lo utilizo yo. Este es bien raro que lo utilicen. Y ustedes pueden usar esos ciclos como ustedes quieran. Ahora, ¿alguna pregunta hasta ahora? ¿Todo bien? Cheque. Okidoki. Entonces, bueno, ahorita de tarea. No, pero estos temas ya los di yo, va. Yo les pregunto, di los temas yo. Creo que sí, va. No importa. Es que yo siento que les expliqué arreglos a ustedes, yo no me acuerdo. Los arreglos Nolik. ¿No les he explicado? Ah, bueno. Bueno, entonces sí que aquí tengo la prueba 3 y 4 que anda un poquito... Y que también estamos viendo los mismos temas con el segundo tema. Pero vamos a ver. Realizar... Bueno, entonces ahorita solo tienen esto de las pruebas, ¿ves? Ok. Yo tareas ya no dejo de aquí, ya programas todavía no. Solo al menos uno que lo vamos a hacer en clase, pero ese no lo voy a evaluar. Ok, no lo voy a evaluar. Y que no me estorba esto. Entonces, no quiero que mire todo eso. Entonces, por los momentos tienen que realizar pruebas. Entonces, mañana no tendremos clases. Quiero que se enfoquen en terminar todo esto. Y si pueden avanzar en la plataforma, en lo demás avancen, por favor. Ok. Hoy voy a dar la clase hasta aquí. Nos vemos el jueves, si Dios lo permite. No, el miércoles, perdón, si Dios lo permite. Ok. Mañana no hay clases. Mi jefe me dio orden de que les diera libre ahorita por lo de las elecciones. Porque la gente está más metida a rollo en las elecciones ahorita que en otra cosa. ¿Verdad? Entonces aprovechen ahorita, hasta el miércoles tienen para hacerme todo.
lo que me deben, lo que queda pendiente y estas pruebas. Ok, ya después terminaríamos el curso. ¿Entendido? Listo, Lick. Gracias, Lick. Buen día. Listo, Lick, buen día. Buen día y buen provecho. ¿Ok?